al Día. 6 de la mañana con 24 minutos. Seguimos en Notimundo al Día, hoy martes 29 de julio del 2025. Vamos ahora a contarles lo que ocurre en el sur de Quito, que ya cuenta con abastecimiento de agua potable al 100% tras culminar con éxito los trabajos de emergencia en la línea de conducción Mica-Quito Sur, que se vio afectada por un deslizamiento de tierra. Así lo confirmó la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con Joana Patiño, gerente de operaciones de la EMAPS. El tema es, ¿se restableció por completo el servicio de agua en la capital? Le consultamos. Joana, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Muy buenos días, Fausto, muy buenos días a toda nuestra comunidad. Sí, efectivamente, ya el día domingo ya está restablecido al 100% el servicio de agua potable en las parroquias del sur de Quito abastecidas por la planta del Troje. Ahora bien, Joana, hubo un poco para hacer un recuento de lo que ocurrió en el proceso de restablecimiento. Inicialmente se había previsto para el domingo anterior y después esto fue paulatino principalmente por efectos de la potabilización del agua, que eso tenía que ser un proceso indispensable para que puedan abastecerse de agua las zonas afectadas. Bueno, el proceso de potabilización o el proceso de cómo funciona el sistema es el siguiente. Una vez que ya fue realizada la reparación, pues después de ese momento, pues cabe señalar que toda esta reparación fue realizada en unas condiciones extremas, bastante complicadas, con unas temperaturas críticas que iban, dependiendo de la hora, entre menos 5 grados centígrados hasta los 3 grados centígrados. Bueno, entonces las condiciones de trabajo sí fueron complicadas, también lo que fue instalación de tubería, dependimos mucho del clima que se presentaba en ese momento y la hora. En todo caso, bueno, terminamos exitosamente estos trabajos y de ahí inició el proceso de recuperación. Este proceso de recuperación de servicio contempla el llenado de la línea de conducción, que esto nos demoró 6 horas en llenar, que requiere ir verificando en cada uno de las válvulas que tenemos en el sistema y también hacer la depuración de sedimentos en cada una de las válvulas y de aire hasta que llegue pues a la planta de tratamiento. Esto duró 6 horas. En el proceso de tratamiento, en cambio, ya cuando el agua llegó a las 7 de la mañana del día siguiente, pues ese proceso dura 4 horas y después viene el llenado de las líneas de distribución y tanques que empezó a llegar a las viviendas entre la primera hora y de forma paulatina, llegando hasta el día siguiente a tener ya un 80% de servicio. El 20% de servicio pues lo fuimos recuperando de a poco, pues dependía mucho del consumo que tenía la comunidad a la que ya le había llegado el agua. Por eso hacíamos mucho énfasis en que se consuman solamente en lo básico para que nuestros otros vecinos que están en estas zonas que son más altas o que hidráulicamente es más complicado entregarle servicio, pues que se haga un consumo, digamos, más medido para que les haya podido llegar. Y esto lo logramos ya pues al 100% el día domingo ya en horas de la mañana. Y a propósito de este mensaje que se dio una vez que se restablecía el suministro de agua, había un llamado también por parte de las autoridades a regular el consumo de agua. Se desperdicia mucho el agua en Quito y ese ha sido uno de los mensajes constantes de las autoridades, incluso históricamente ha sido uno de los mensajes. ¿Cómo avanza el monitoreo respecto del consumo de agua ahora con esta coyuntura? Bueno, sí hicimos nosotros efectivamente un levantamiento de información comparativo entre lo que en una semana similar, en esta misma semana, digamos, que teníamos del 2024 frente a esta semana del 2025 de julio, pues vemos que incluso antes ya presentándose un verano normal, sin que hayamos tenido esta problemática, el consumo era realmente alto en esta misma época. Estábamos hablando de alrededor de unos 180, 190 litros habitante por día. O sea que un habitante
en un día ocupa estos 190, cerca de 190, 200 litros habitante día. Pero en esta ocasión, ahora que estábamos en este proceso de recuperación después de la emergencia de la rotura, pues vimos que incluso había consumos de 250, 280 litros por habitante el día en las zonas más bajas. Y esto sí nos complicó un poco en poder llegar a todos con el recurso. Por eso nuestro énfasis en este momento de emergencia principalmente y todos los momentos, porque esto ya es algo que se viene dando y pues tenemos que nosotros cuidar el agüita. Si en este rato tenemos agua, pues no tenemos la garantía de que la naturaleza nos siga dando este recurso, este milagro que es el agua, si es que nosotros continuamos gastándola el agua de una forma, digamos, no consciente, de una forma que no se la vaya a cuidar. Lo que nos dice la OMS es que mínimo deberíamos ocupar o es necesario para cubrir nuestras necesidades 100 litros por cada persona en el día. Entonces, si normalmente en verano llegamos a duplicarlo, pues ahora la emergencia fue muchísimo, casi incluso se triplicó. Y esa es una de las advertencias, Joana, que se ha hecho insistentemente, tomando en cuenta que el aumento se da también cuando hay índices de radiación alto, cuando hay temperaturas altas. Estamos en un verano que no sabemos cómo nos vendrá en los próximos días, pero de por sí está fuerte en las horas de la mañana, mediodía, la primera parte de la tarde, y esto de alguna forma también nos obliga a tomar otro tipo de medidas. Me refiero a los ciudadanos como tal respecto al consumo de agua. Sí, yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia de la importancia del recurso. Pues vemos ahora, es difícil, nosotros sí nos solidarizamos mucho con nuestra comunidad que tuvo que pasar por estos momentos. Créannos que hicimos todo el esfuerzo humano para poder restablecer en el menor tiempo posible. Pero esto también, ¿qué enseñanza nos tiene que dar? Y eso es el llamado que hacemos a todos. Vimos lo que era vivir sin agua. Si nosotros seguimos consumiendo el agua de esa manera, pues va a llegar un momento, luego de algunos años, en que nuestras futuras generaciones van a vivir así, en un mundo sin agua, y es nuestra responsabilidad en este momento cuidarla y llegar a esa conciencia de lo importante que es, de lo necesario que es. Imaginarse un día, 2 días sin agua es imposible. Imaginarse 10 días ya genera muchos problemas, demasiados problemas, pues para nuestras necesidades. Imagínense sin poder lavar, sin poder asearnos, sin poder cocinar. El agua es vida y tenemos que cuidarla. Entonces, ese llamado nosotros hacemos insistentemente para que cuidemos el agua. Es más, en estos veranos, en este verano que ya estamos con el verano encima, con estas temperaturas altísimas, es muy, muy necesario que nosotros el agua la cuidemos. Por ejemplo, no reguemos los jardines en el día. Podemos hacerlo en la noche con una jarrita. No es necesario abrir la manguera. No es necesario lavar el carro, no sé, es una vez al mes, hacer duchas más cortas, mantener el grifo cerrado mientras estamos lavando los platos, lavando los dientes. Entonces, usar la lavadora llena. Son cositas que parece que no suman, pero en realidad suman bastante. Incluso en la parte económica de cada uno de los hogares, ahorrar ese dinero pues ayuda también a la economía familiar, verificar que no haya fugas en las viviendas, también es muy, muy importante. Ahora, respecto del monitoreo, Joana, me refiero al monitoreo ya en la zona de donde ocurrió esta rotura de la tubería, tomando en cuenta la calidad del terreno. Lamentablemente el terreno es bastante inestable en algunas zonas. Se había incluso sugerido revisar otras zonas cercanas para evitar lo que a veces lamentablemente es inevitable, estos imprevistos de la naturaleza, como en efecto ocurrió. ¿Cómo se trabaja en este monitoreo y ver que otros lugares no puedan verse eventualmente afectados por algo similar? Bueno, efectivamente esto fue un evento inesperado, un evento de la naturaleza. No había manera de prevenir que alguna cosa de estas pase, pues toda esa parte que es el mismo callejón, que es lo que viene desde Papallacta, toda esa zona de Papallacta del Oriente, que va hasta la zona de acá también, que sigue siendo Oriente, la parte del Napo, donde está el Antisana de ocurrir la rotura, pues hubo estas lluvias extremas que superaron pues al 90% el histórico de la cantidad de lluvia que deberíamos tener en este mes.
Entonces, sí, pues ocasionó esto y fue de forma inesperada y nuestra reacción, bueno, sí fue inmediata. Sin embargo, también vemos que existen otros sectores donde también ha existido la misma característica, la misma cantidad de lluvias. ¿Qué estamos haciendo ahora, pues, con el área, digamos, de técnica y de diseño? Pues estamos verificando cómo se encuentran los otros taludes, haciendo también verificando cómo están en esta zona, como en la zona también de Papallacta, para poder ver si es que existe alguna otra problemática. Hasta ahora no hemos identificado algo que pueda ser o llamar la atención o que pueda ser preocupante, pero sí, nosotros estamos monitoreando toda la zona, todo el sector, para poder identificar algún riesgo. Y para cerrar, Joana, la semana pasada hablábamos con el alcalde Pavel Muñoz y uno de los planteamientos que se surgió a propósito de esta necesidad para el futuro es esta interconexión entre los sistemas, es decir, si ocurre algo en el sur, podemos abastecer con el sistema del norte, viceversa. ¿Cómo avanza? ¿Hay un proyecto ya para esto? ¿Se está trabajando en esta idea? ¿Qué tan de corto o largo plazo es? Respecto a estas interconexiones, sí existe un proyecto, es más, bueno, también existe ya una interconexión entre algunas plantas, no con el Troje, pero sí existe, por ejemplo, entre Puengasí y Bellavista, y bueno, y también entre un sector de Conocoto y Puengasí. Entonces, existen estas interconexiones que sí podrían pues ya ayudarnos, es parte de un plan que se empezó a construir desde el año 2018. Falta todavía aún hacer proyectos para que pueda hacerse estas interconexiones en lo que es ya, por ejemplo, el plante del Troje, y bueno, en lo que es Bellavista y Calderón, van a ser también redundantes una vez que ya tengamos el plante de Calderón y construidas las líneas de transmisión. Bueno, entonces, en todo caso, el área técnica está analizando, verificando qué más se puede hacer de lo ya hecho, especialmente con este sector del Troje, que digamos es bastante delicado en este momento, en vista de que debido a la situación geográfica no es muy fácil hacerlo, ¿no? Pero estamos nosotros en este momento haciendo todos los estudios para que eso se pueda ejecutar y continuar con este plan de interconexiones. Perfecto, gracias. Joana, gracias por su tiempo y por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, un saludo para todos, un muy buen día. Gracias, un buen día también. Joana Patiño, gerente de operaciones de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable. Se restableció por completo el servicio de agua de Quito y qué tipo de actividades, operaciones están realizando en paralelo, por ejemplo, el monitoreo del abastecimiento de agua por un lado, y se trabaja evidentemente también en estas interconexiones, además del monitoreo de la zona donde ocurrió la rotura, verificando los taludes, que la situación no pueda llegar a otro lamentable imprevisto como ocurrió en su momento. Esto es Notimundo al Día, son 6:37 a.m.